Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Esla Turkoglu publica un emotivo mensaje de cumpleaños, pero no va dirigido a Halil, sino al pasado. ¿Qué significa esto? El mundo del espectáculo turco ha sido sacudido una vez más por una publicación inesperada, íntima y cargada de simbolismo. Esta vez, la protagonista no es otra que Esla Turkoglu, quien en el día de su cumpleaños decidió compartir unas palabras que han provocado un torbellino de emociones entre sus seguidores. Pero lo que más sorprendió no fue el mensaje en sí, sino a quien iba dirigido. Mientras muchos esperaban una dedicatoria a Halil İbrahim Ceylan, su expareja y compañero de tantos momentos vividos, Esla tomó una ruta completamente distinta y conmovió a todos. El mensaje fue compartido a través de una historia de Instagram que, en apenas minutos, acumuló miles de reacciones. Una imagen sencilla, en blanco y negro, mostraba una vela encendida sobre un cuaderno antiguo. Pero el verdadero impacto llegó con el texto que la acompañaba: gracias, no a quien estuvo, sino a lo que fui. A la niña que soñaba y a la mujer que resistió. Esa frase, breve pero intensa, fue suficiente para abrir la puerta a múltiples interpretaciones. Muchos fans inmediatamente comenzaron a preguntarse, ¿esta es la cerrando un ciclo? ¿Se trata de un mensaje indirecto hacia Halil? ¿O simplemente una manera de reconciliarse con su propio pasado? Lo cierto es que, según fuentes cercanas, Esla habría pasado su cumpleaños en un entorno íntimo, rodeada de sus amigos más cercanos y familiares, pero sin ninguna presencia pública llamativa. Lo que llamó la atención fue la ausencia total de Halil en cualquier tipo de mención o imagen, lo cual contrastó fuertemente con años anteriores donde ambos compartían efusivas publicaciones cruzadas. No fue un mensaje dirigido a nadie más que a ella misma, comentó una amiga cercana a la actriz. Esla ha vivido un año de muchos cambios y ese mensaje es parte de un proceso personal. No hay indirectas, hay aceptación. Sin embargo, no todos están convencidos. En foros de fans y en redes sociales, se multiplicaron los análisis palabra por palabra del texto publicado. Algunos usuarios comentaron, esa frase no es casual. Está hablando del pasado, de alguien que ya no está. Otros fueron más directos, Esla aún no olvida a Halil, eso es evidente. Lo que sí es cierto es que, en otra historia publicada horas más tarde, Esla añadió un video corto donde se le ve sonriendo tímidamente, acompañada de la frase, gracias a quienes me acompañaron sin condiciones. De nuevo, ningún nombre. Ninguna mención directa. Solo un aire de introspección, de cerrar ciclos, de empezar una nueva etapa. Ese aire de introspección se convirtió en la atmósfera predominante de todo su cumpleaños. Las imágenes que comenzaron a circular más tarde en redes, provenientes de amigos presentes en la celebración, mostraban a Esla vestida de manera muy sencilla, con un vestido blanco y el cabello recogido de forma natural, rodeada de un pequeño grupo de amigos en una terraza iluminada solo por velas. El ambiente era cálido, íntimo, casi melancólico. No había grandes decoraciones, ni discursos, ni música estridente. Solo risas suaves, abrazos sentidos y silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Lo más comentado de la noche fue un momento en particular captado por uno de los presentes, Esla, de pie frente a un pastel, cerrando los ojos durante varios segundos antes de soplar la vela. No pidió un deseo en voz alta. No hizo ninguna broma. Solo un suspiro profundo y una sonrisa que parecía mezclar gratitud y nostalgia. En cuestión de minutos, ese video fue replicado en múltiples cuentas de fanáticos, acompañado de mensajes como, Esla está sanando, se nota, o ese suspiro tiene una historia detrás. Horas después, Esla volvió a sorprender a sus seguidores con una última publicación antes de cerrar el día. Esta vez se trató de un pequeño texto escrito en notas de su teléfono móvil, capturado con una imagen sin filtros. El mensaje decía, al final, todo se trata de aprender a estar con uno mismo. Celebrar con quien se queda. Y soltar con amor a quien ya partió.
Las palabras fueron interpretadas como una confirmación de que, efectivamente, había dejado atrás una etapa muy significativa. Y aunque Halil Ibrahim Ceylan no fue mencionado en ningún momento, su sombra estuvo presente en todos los comentarios. Las teorías no se hicieron esperar. Algunos internautas aseguraban que Esla y Halil habían tenido un último encuentro semanas antes, en un intento de reconciliación que no habría prosperado. Otros, por el contrario, afirmaban que ambos ya estaban en caminos separados desde hacía meses y que estas publicaciones eran simplemente una muestra del crecimiento personal de la actriz. Una fuente cercana a Halil, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a un medio de espectáculos: él vio las publicaciones. Claro que las vio. Y aunque no ha dicho nada al respecto públicamente, quienes lo conocen saben que esas palabras le llegaron hondo. De hecho, algunos fans atentos notaron que Halil dejó de seguir a varias cuentas de admiradores que compartieron el mensaje de Esla con comentarios melancólicos. ¿Casualidad? ¿Molestia? ¿Tristeza? Por su parte, Halil no ha hecho ningún tipo de publicación en los últimos días. Su cuenta permanece en silencio, algo poco habitual en él. Esto ha alimentado aún más los rumores de que la relación entre ambos, aunque oficialmente terminada, sigue siendo un tema emocionalmente delicado. Lo que queda claro, según analistas del mundo del entretenimiento, es que Esla ha decidido tomar las riendas de su narrativa pública. Lejos de escándalos o declaraciones explosivas, ha optado por hablar con símbolos, silencios y palabras cuidadosamente elegidas. Su cumpleaños fue una especie de ceremonia íntima de transformación. Un punto de inflexión. Una periodista especializada en espectáculos comentó en un programa radial: lo que Esla hizo con ese mensaje fue poderoso. No solo habló de su crecimiento, sino que lo compartió con una honestidad emocional poco común en el medio. Y eso conecta profundamente con su audiencia. Y así, el día terminó con una sensación agridulce. Mientras unos lloraban con sus palabras, otros aplaudían su madurez emocional. Lo que nadie puede negar es que Esla Turkoglu ha iniciado una nueva etapa. Una etapa donde el pasado no se olvida, pero se honra desde la distancia. Donde el amor propio ocupa el centro del escenario. Y donde cada palabra, cada gesto, cada vela encendida, tiene un significado más profundo. ¿Habrá una respuesta pública de Halil? ¿Se atreverá él también a hablar desde el corazón? ¿O seguirá eligiendo el silencio? Lo cierto es que, por ahora, el escenario está ocupado por una mujer que ha decidido celebrar no solo su edad, sino su evolución. Y ese acto, en sí mismo, ya es noticia. Mis queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de este giro emocional en la vida de Esla? ¿Creen que su mensaje tenía un destinatario oculto o simplemente fue un acto de sanación personal? Los leo con atención. No olviden dejar sus comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. ¿Y tú, qué opinas de este mensaje tan enigmático de Esla? ¿Crees que aún queda algo por decir entre ella y Halil? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video si te ha emocionado esta historia, y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.